Una mujer solitaria, en medio de una tormenta, arriesga su vida para salvar a un hombre que encuentra casi congelado en la nieve. Ella no sabe quién es. Él no recuerda nada, pero ese desconocido es el dueño de toda la región. Y lo que comenzó como un acto de compasión desatará una historia de traición, amor y renacimiento que cambiará sus vidas para siempre. Hola, bienvenidos a El Corazón que Narra Historias, un lugar donde las historias cobran vida. Antes de comenzar, no olvides darle like y comentarnos desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Queremos leerte. El invierno había llegado con toda su fuerza a Sierra Negra y no perdonaba a nadie. Corría el año 1885. Todo el paisaje estaba cubierto por una gruesa capa de nieve. Los árboles, los tejados, los senderos del bosque, incluso el silencio. El viento soplaba con furia, como si fuera un animal salvaje aullando entre las montañas. El cielo, gris y pesado, parecía a punto de romperse. El frío no solo se sentía en la piel, se metía hasta los huesos, como si quisiera congelar el alma. No había pájaros, ni voces, ni señales de vida. Solo el crujido del hielo bajo las botas y ese viento helado que empujaba las ramas sin piedad. Clara caminaba sola, abrigada con todo lo que tenía. Un gorro de lana viejo, una bufanda hecha por su madre y un abrigo grueso que ya conocía muchos inviernos. Sus manos estaban rojas por el frío, sus botas húmedas y pesadas. Pero no se quejaba. Sabía que si quería comer, debía revisar las trampas que había dejado en el bosque. Tal vez un conejo, quizá una liebre con suerte. Lo que fuera serviría para pasar otro día. Vivía sola desde hacía muchos años, en una cabaña de madera escondida entre los árboles. Era un lugar alejado del pueblo, peligroso en invierno, pero era suyo. Allí había crecido, allí había llorado a sus padres y aprendido a sobrevivir. No necesitaba compañía, o al menos eso se decía, porque aunque nunca lo admitía en voz alta, la soledad le pesaba. A veces sentía que hablaba más con el fuego y los árboles que con personas, y el silencio era su única respuesta. Ese día, mientras la nieve caía sin descanso, algo llamó su atención. A lo lejos, entre los copos blancos, vio una forma extraña. Un bulto. Una sombra que no debería estar allí. Se acercó con cuidado, pensando que quizá era un animal atrapado. Pero al agacharse, su corazón se aceleró. Era un hombre. Estaba tendido en la nieve, medio cubierto como si el invierno quisiera esconderlo. Su ropa estaba congelada, su piel morada, sus ojos cerrados. No se movía. Parecía un cuerpo abandonado. Clara se agachó y le tocó la cara con cuidado. «¿Hola? ¿Puede oírme?», susurró con miedo en la voz. No hubo respuesta. El cuerpo estaba helado como una roca. Pero cuando apoyó la oreja en su pecho, escuchó algo muy débil. Un latido. Muy suave, pero allí estaba. «Estás vivo», murmuró sorprendida. «Pero no por mucho si te quedas aquí». Y sin pensarlo dos veces, desató el trineo de madera que usaba para cargar leña y lo arrastró hasta él. Con esfuerzo, lo subió encima y lo cubrió con una manta gruesa. Luego se amarró la cuerda al hombro, cerró bien su abrigo y empezó a caminar de regreso. El viento soplaba tan fuerte que casi la derribaba. Cada paso era una batalla. Le dolían los brazos, las piernas, el pecho. Pero no se detenía. No podía dejarlo allí. Nadie merecía morir solo, congelado, como si su vida no valiera nada. Y Clara, que conocía bien ese sentimiento, decidió salvarlo. No sabía quién era, ni de dónde venía, pero algo en su interior le gritaba que debía hacerlo. El bosque se volvía más oscuro con cada paso. La nieve era más espesa y a lo lejos, los lobos comenzaron a aullar. Clara apretó los dientes. Sabía que la seguían. Podían oler el peligro, el cuerpo débil, y eso los atraía. «Vamos, falta poco», dijo, sin saber si hablaba con él o consigo misma. Tras una última cuesta, apareció su refugio. Una cabaña hecha de troncos, sencilla, fuerte, con una chimenea que nunca dejaba de arder. Al llegar,
Empujó la puerta con fuerza y entró. El viento la cerró de golpe detrás de ella. Afuera quedaron los aullidos, como si la casa misma los hubiese espantado. Adentro, todo era distinto. El calor del fuego le acarició la cara. La cabaña olía a leña, a hierbas secas, a sopa vieja. Había una mesa de madera, una cama pequeña y silencio, pero un silencio más cálido. Con cuidado, bajó al hombre del trineo y lo colocó cerca del fuego, sobre una manta seca. Le quitó las botas duras, le sacó la chaqueta congelada y comenzó a frotarle los brazos para devolverle el calor. Le preparó un caldo caliente con papas, zanahorias y sus mejores hierbas curativas. Mientras tanto, le hablaba con voz suave, como si con sus palabras pudiera sostenerlo. No sé quién eres, ni qué te pasó allá afuera, pero no te mueras ahora. Ya estás a salvo. Y aunque él no podía oírla, ella se inclinó y le susurró con voz temblorosa. Quédate, aunque sea un poco más. La tormenta no se detenía. Allá afuera, el viento seguía rugiendo entre los árboles como si la montaña estuviera enojada con el mundo. La nieve caía sin descanso, cubriendo todo a su paso con un blanco tan puro como frío. Cada rincón del bosque parecía dormido bajo esa capa helada. No se escuchaban pasos, ni cantos de aves, ni el crujido de ramas. Solo ese silencio profundo, ese que pesa más que 1000 palabras. Pero dentro de la cabaña se libraba otra tormenta, una mucho más silenciosa, pero igual de feroz. La pelea entre la vida y la muerte. Clara no se apartó ni un momento del lado de aquel hombre. Durante 3 días y 3 noches, el fuego no se apagó. Las llamas bailaban sin descanso, alimentadas por la leña que ella cortaba con sus propias manos, y el calor abrazaba la cabaña como un escudo contra el hielo de afuera. Y cada hora que seguía pasando, Clara mojaba paños en agua caliente y los colocaba sobre la frente del desconocido. Le limpiaba las heridas con cuidado, le cambiaba las mantas húmedas, le hablaba con voz suave, como si sus palabras pudieran guiarlo de regreso. «Todavía no es tu hora», le decía mientras le tomaba la mano. «No te vayas, no así, no solo». El hombre se agitaba en la cama, sudando por la fiebre. Murmuraba palabras sin sentido. A veces gritaba como si estuviera atrapado en un mal sueño. Clara lo sostenía con fuerza, sin miedo, hablándole con firmeza mientras intentaba que bebiera unas cucharadas de caldo tibio. «No te atrevas a rendirte ahora», le susurró una noche, cuando él intentó levantarse de golpe, con los ojos cerrados y las manos temblorosas. «Has llegado demasiado lejos. No puedes soltarte justo ahora». Y volvía a sentarse junto al catre, con la espalda encorvada y las ojeras marcadas en el rostro. Apenas comía, apenas dormía, solo lo cuidaba, como si todo lo demás dejara de importar. Lo atendía sin saber su nombre, sin saber su historia, como si fuera un ser querido, como si ese hombre sin pasado se hubiese ganado un lugar en su vida solo por estar ahí, tan indefenso, tan humano. Los días se alargaban. Afuera, el mundo seguía blanco. Pero dentro de esa cabaña, algo seguía latiendo, algo que se negaba a rendirse. Y entonces, al amanecer del 4.º día, sucedió. El cuerpo dejó de temblar. La fiebre bajó, el pecho se movía con calma, respirando más profundo, como quien por fin encuentra un poco de paz. Y de pronto, sin aviso, los párpados se abrieron. 2 ojos grises, claros como el cielo antes de una tormenta, miraron el techo de la cabaña sin entender nada. Clara estaba sentada en silencio, remendando una vieja manta. Al ver esos ojos abiertos, se le cayó la aguja de los dedos. «¿Estás despierto?», murmuró con un nudo en la garganta. No se movió. No quiso asustarlo. El hombre parpadeó. Intentó hablar, pero solo movió los labios. Su mirada iba de un rincón al otro, reconociendo poco a poco el lugar, como si todo fuera nuevo, como si acabara de nacer de nuevo en medio de la nieve. No dijo ni una palabra, pero Clara supo, al mirarlo a los ojos, que la batalla había terminado. Había sobrevivido. El fuego seguía ardiendo, aunque más tranquilo. Las llamas ya no luchaban por mantenerse vivas, ahora simplemente danzaban, con ese calor sereno que hace sentir que todo está en su lugar. Afuera, el viento aún soplaba,
pero con menos fuerza. Parecía que incluso la tormenta se hubiera cansado de gritar. La nieve seguía cayendo, pero ahora lo hacía en silencio, como si la montaña también necesitara descansar. Dentro de la cabaña, las cosas empezaban a cambiar. El hombre ya podía sentarse sin temblar, con algo de ayuda. Sus manos ya no estaban frías como el hielo, sus mejillas tenían color y sus ojos, aunque cansados, mostraban algo nuevo: vida. Pero había algo que todavía no regresaba: su memoria. No recordaba nada, ni su nombre, ni por qué estaba en ese bosque, ni qué lo había llevado a esa montaña. Y una tarde, mientras el sol se escondía tras las ramas congeladas, él bajó la mirada y murmuró: «No tengo nada en la cabeza, solo vacío». Clara dejó la taza que tenía entre las manos y lo miró con calma. Había esperado ese momento. Sabía que tarde o temprano llegaría la pregunta sin respuesta. Se acercó con paso lento y con voz firme pero suave le dijo: «Entonces te pondré un nombre. Por ahora». Él alzó la vista, confundido. «¿Un nombre?» «Sí», respondió ella, mientras servía té caliente en una taza de barro. «Te llamaré Lázaro». El hombre repitió el nombre en voz baja, como si intentara saborearlo. «¿Lázaro?» Así se llamaba el hombre que, según las historias, volvió a la vida después de estar muerto. Y eso hiciste tú. Regresaste. Por primera vez desde que había despertado, sus labios dibujaron una sonrisa, pequeña, tímida, pero real, como una chispa que empieza a encender un leño húmedo. Desde ese día, fue Lázaro. Los días transcurrieron lentos, pero llenos de momentos que, sin buscarlo, se fueron volviendo rutina. Clara le enseñó a cortar leña sin lastimarse las manos, a encender el fuego con las piedras correctas, a hervir agua en la vieja estufa de hierro sin dejar que se derrame. Le explicó cómo leer las pisadas en la nieve, cómo saber si eran de un ciervo o de un lobo. Lázaro escuchaba en silencio, con los ojos bien abiertos. A veces preguntaba, otras veces solo observaba, como si cada palabra de Clara fuera una cuerda que lo ataba al presente, a ese nuevo mundo que lo había recibido cuando todo parecía perdido. Le gustaba la voz de Clara. No era dulce ni suave, pero tenía algo mejor: verdad. Era una voz que no necesitaba adornos, que no buscaba impresionar. Era una voz que acompañaba. Algunas tardes se sentaban juntos frente al fuego, cada uno con su taza entre las manos. No hablaban. No hacía falta, porque a veces el silencio no duele. A veces, el silencio también puede abrazar. Clara, que había pasado años sola, sin más compañía que el viento y los árboles, comenzó a notar algo distinto. Ya no caminaba con el mismo peso. Ya no escuchaba el eco de su propia voz todo el día. Ahora había pasos junto a los suyos, una respiración más, un plato extra sobre la mesa, una manta más cerca del fuego. Y Lázaro, que no sabía quién había sido antes, empezó a descubrir quién podía ser ahora. Ya no se preocupaba por el pasado que no recordaba. Empezaba a encontrar sentido en los días simples, en el pan caliente, en la leña cortada, en la forma en que Clara lo miraba al terminar una tarea. Allí, en medio de una montaña helada, en una cabaña perdida entre la nieve, dos almas se encontraron sin buscarse. No sabían hacia dónde iban, ni qué nombre ponerle a lo que estaban viviendo. Pero algo nacía entre ellos, algo suave, como el primer sol después de una larga tormenta. Y mientras la nieve seguía cayendo, sin apuro, como una caricia blanca sobre el mundo, los corazones de ambos seguían encendiéndose, como brasas escondidas bajo la ceniza, que con un poco de calor humano volvían a brillar. Después de semanas de frío implacable, el hielo se derretía poco a poco en los bordes del camino, dejando ver la tierra oscura, húmeda, viva. Aunque el cielo seguía gris, el viento había dejado de rugir. Era como si la montaña, cansada de tanto castigo, al fin hubiera decidido dar un respiro. Clara caminaba con paso firme por el sendero estrecho que descendía hacia el pueblo de San Roque. Llevaba su abrigo ajustado hasta el cuello, una bufanda de lana anudada con fuerza y una cesta de mimbre colgada del brazo. El trayecto no era fácil. Algunas curvas aún escondían placas de hielo y el aire frío se colaba por cualquier rendija. Pero Clara no se detenía. Necesitaba harina, sal,
unas gotas para la tos y quizá hilo para seguir remendando la ropa de Lázaro. Era curioso. Ese hombre sin pasado, sin nombre real, sin historia conocida, ya era parte de su rutina. Compartían el pan, el silencio, las tardes frente al fuego. Él decía poco, pero sus gestos hablaban. Clara había aprendido a entenderlos. Un suspiro largo significaba que algo le dolía. Una mirada al cielo, que le rondaban recuerdos. Un movimiento leve de los dedos, que quería ayudar. Y sin saber cómo ni cuándo, Clara le había hecho un lugar en su mundo. Sin embargo, al llegar al pueblo, notó que algo andaba diferente. Las calles estaban más vacías. La gente hablaba en voz baja. Algunos miraban hacia la tienda del señor Zambrano, el almacenero. Clara siguió su camino, sin prestarle mucha atención, hasta que vio lo que todos miraban. Un cartel nuevo, pegado junto a la entrada, ondeaba con el viento. Clara se acercó. Lo hizo sin apuro, con la mente todavía en la lista de compras. Pero al leer el papel, todo su cuerpo se congeló. Se busca. Gabriel Velasco desaparecido hace más de un mes. Recompensa por cualquier información sobre su paradero. Había un retrato dibujado con detalle. No había duda. Los mismos ojos grises. La misma mandíbula firme. El mismo rostro que cada noche se quedaba dormido frente a su chimenea. Clara dio un paso atrás. Sintió que el corazón le golpeaba en el pecho, como si quisiera salir corriendo. No, no puede ser. El nombre resonó dentro de su cabeza como un trueno. Gabriel Velasco. Lo conocía. Todos lo conocían. Era el dueño de la Hacienda Los Olivos. Un hombre poderoso, respetado y desaparecido. Lázaro no era Lázaro, era Gabriel. Gabriel Velasco. Con la cesta medio vacía y la respiración entrecortada, Clara regresó a la cabaña antes de que cayera el sol. El camino se le hizo eterno. Una parte de ella quería correr, otra temía llegar. Y cuando por fin cruzó la puerta, no dijo nada. Solo dejó la cesta en el suelo y se quedó allí, de pie, mirando al hombre sentado junto al fuego. Él la miró con calma, sin saber lo que venía. Ya no estaba pálido, ni débil. Su rostro tenía color. Su postura era más firme. Había paz en sus ojos. Clara dio un paso hacia él, sacó el cartel doblado de su abrigo y con voz suave pero firme dijo: «Tengo que decirte algo, Gabriel». Aunque él aún no sabía que así se llamaba, la miró con atención. Su expresión era tranquila, pero Clara sabía que estaba a punto de romperla. Ella se arrodilló junto a él, le entregó el papel y susurró: «Tu nombre no es Lázaro, es Gabriel. Gabriel Velasco. Eres el dueño de una hacienda, la más grande de la región. Todos te daban por muerto». Él tomó el cartel con manos temblorosas. Lo leyó despacio, muy despacio. Su mirada se movía palabra por palabra, como si cada una doliera. Y de pronto, sin aviso, el papel se le resbaló de los dedos, cayó al suelo, y algo cambió en su rostro, como si de pronto una puerta cerrada en su mente se abriera de golpe, como si un recuerdo oscuro hubiera encontrado el camino de regreso. Gabriel se llevó las manos a la cabeza, cerró los ojos con fuerza y murmuró, casi sin voz: «No, no me caí». Clara se acercó, sin aliento. «¿Qué dijiste?». Él abrió los ojos, llenos de miedo. Su voz era apenas un hilo, pero cada palabra pesaba como una piedra. «Me empujaron», y fue entonces cuando los recuerdos regresaron. Como una tormenta que llega sin aviso, empujando puertas, rompiendo el silencio. De pronto, Gabriel ya no estaba en la cabaña. En su mente, volvía a estar de pie frente al acantilado. Sentía el viento frío en la cara, escuchaba el rugido del mar golpeando las rocas allá abajo. Y detrás de él, la figura que jamás pensó que vería en ese lugar. Damián, su hermano. Lo recordó todo. La mirada que antes conocía bien, ahora transformada. Ya no era la de un hermano. Era una mirada vacía, dura, ajena. Y luego, el empujón. El aire escapando de sus pulmones. El vacío. Las rocas acercándose. Y después, la oscuridad.
Gabriel parpadeó, con los ojos húmedos. Su voz salió baja, quebrada, pero firme. «Fue él», murmuró, como si acabara de despertar de una pesadilla. «Mi propio hermano». Clara lo observaba desde el otro lado de la habitación. No dijo nada. No se atrevía a interrumpir lo que estaba ocurriendo dentro de él. A veces el alma necesita espacio para hablar. Gabriel se incorporó, tambaleando, y se sostuvo de la pared de madera. Sus manos temblaban. Su respiración era pesada. Damián quería todo, dijo, como si cada palabra le doliera en el pecho. La hacienda, la fortuna, el apellido. Y lo consiguió. Fabricó una historia. Dijo que me había perdido en una tormenta. Lloró frente a todos. Seguro hasta me enterraron sin cuerpo. Se dejó caer otra vez sobre la silla, con el rostro entre las manos. No había rabia en su voz, solo una tristeza profunda, de esas que duelen en el alma más que en el cuerpo. Clara se acercó sin hacer ruido. Le colocó una manta sobre los hombros, con cuidado, como si ese simple gesto pudiera cubrir un poco el frío de la traición. No dijo nada. Se sentó a su lado. Lo miró, no como a un hombre poderoso, ni como a un desconocido salvado del hielo. Lo miró como a alguien roto. Alguien que había perdido mucho más que su memoria. Porque esa noche, Gabriel no era el dueño de una hacienda. No era el desaparecido. No era el hombre del cartel. Era simplemente un hermano traicionado. Un ser humano herido por la persona en quien más había confiado. Clara lo entendía. Ella también sabía lo que era la pérdida, el abandono. El dolor que no se grita, pero que se queda ahí, clavado en el pecho. El fuego seguía ardiendo, pero ahora las sombras eran más largas. El silencio volvió a llenar la cabaña, pero era otro tipo de silencio. Más denso, más real. Un silencio que no pedía palabras, solo presencia. Y Gabriel ya no era un hombre sin pasado. Ahora tenía una historia, una herida abierta y una verdad difícil de cargar. Pero también tenía algo más, a Clara. La mujer que no solo lo había salvado de la nieve, sino que ahora, sin pedirlo, lo ayudaba a soportar el peso de sus propios recuerdos. La noche había caído sobre San Roque envuelta en una calma extraña, casi fingida. Como si el viento supiera que algo estaba por romperse. Y en la hacienda Los Olivos, todo era brillo y espectáculo. Candelabros altos iluminaban el salón con luz dorada, las copas de cristal tintineaban en manos elegantes y los manteles bordados cubrían cada mesa con detalles que gritaban riqueza. Los invitados, figuras importantes de la región, reían y brindaban sin pausa. Todo parecía una celebración, una fiesta perfecta, en honor al nuevo dueño de la hacienda, Damián Velasco. La cena era abundante, vino importado, carnes asadas, música suave tocada por cuerdas. Todo estaba pensado para impresionar, cada flor en su lugar, cada risa ensayada. Y Damián, vestido de traje oscuro, paseaba entre los presentes con una sonrisa que no le tocaba los ojos. Saludaba, agradecía, contaba la misma historia una y otra vez. Su querido hermano Gabriel, desaparecido en una tormenta, había muerto trágicamente. Y él, como buen hermano, no hacía más que honrar su memoria y proteger su legado. Pero mientras las risas se alzaban y las mentiras se servían en bandejas de plata, una figura avanzaba en la oscuridad, cruzando los campos silenciosos que rodeaban la hacienda. Gabriel vestía solo sus sombras, proyectadas por la luna, parecían anunciar que la verdad estaba por llegar. Y cuando las grandes puertas del comedor se abrieron, un viento frío pareció entrar con ellos. Las conversaciones murieron, las risas se congelaron. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada. Gabriel dio un paso al frente, y aunque su ropa era simple, su mirada lo vestía de verdad. Aunque sus manos estaban vacías, su presencia llenaba la sala entera. Damián palideció. El color se le fue del rostro como si hubiese visto un fantasma. «Gabriel», alcanzó a decir con la voz quebrada. Gabriel se detuvo frente a él. Hubo un segundo de silencio absoluto, como si el tiempo contuviera el aliento. «La nieve no me enterró, hermano», dijo con voz firme, clara,
que se oyó hasta en la última esquina del salón. ¿Y tu codicia? Tampoco lo hará. Un murmullo se esparció como fuego entre los invitados. Las copas temblaron en las manos. Algunos se levantaron de sus asientos. Otros se cubrieron la boca. Damián dio un paso atrás, pero sus pies ya no eran seguros. «¡Esto es una locura!», gritó, señalándolo con desesperación. «Este hombre está confundido. Debe ser un impostor». Pero el médico del pueblo y el alguacil se adelantaron. Con voz firme, el médico mostró el informe. La identidad de Gabriel había sido confirmada. Las cicatrices, los documentos, los detalles personales, todo coincidía. El alguacil asintió. No había duda. El verdadero dueño estaba de pie frente a todos. Entonces Gabriel habló. No gritó. No buscó venganza en sus palabras. Solo contó lo que recordaba. La caminata con Damián hacia el acantilado. El empujón. La caída. La mentira. Y con cada palabra suya, las miradas comenzaron a cambiar. Los aplausos se apagaron. La imagen brillante de Damián se fue deshaciendo como el hielo bajo el sol. Ya no veían a un hombre generoso. Veían a un usurpador. Damián intentó correr, pero dos hombres del alguacil lo sujetaron antes de que pudiera llegar a la puerta. No gritó, no suplicó, solo bajó la cabeza, sabiendo que todo había terminado. El eco de su caída no fue un ruido, fue un silencio. Gabriel no dijo nada más. No hacía falta. Esa noche, la hacienda Los Olivos volvió a ser suya. Pero mientras los invitados comenzaban a retirarse en silencio, mientras los candelabros seguían ardiendo como si no hubieran presenciado nada, Gabriel permaneció quieto en medio del salón. Miró a su alrededor y no sintió alegría. El lujo, la música, las paredes llenas de recuerdos, todo le parecía frío, porque en su mente solo había una imagen: el fuego encendido en la cabaña, el aroma de sopa caliente y la voz tranquila de Clara, diciéndole que no se rindiera. Después del gran enfrentamiento, la hacienda Los Olivos volvió a brillar como antes. Los caminos fueron limpiados, los jardines podados, las lámparas encendidas cada noche como pequeñas estrellas dentro de la casa. Gabriel recuperó su nombre, su fortuna, su apellido, y la gente volvió a hablar de él con respeto. Los criados inclinaban la cabeza al verlo pasar. Los viejos socios enviaban cartas con sellos dorados, llenas de felicitaciones. Todo parecía haber vuelto a su lugar. Pero no, algo estaba mal. El eco de sus pasos en los pasillos recién alfombrados era como un grito que nadie escuchaba. El silencio en las habitaciones, grandes, frías, impecables, le dolía más que cualquier herida. Las paredes llenas de retratos no lo consolaban. Los muebles lujosos no le daban descanso. Tenía todo, y no sentía nada. Cada mañana abría los ojos en una cama enorme, con sábanas suaves y almohadas de pluma. Pero lo único que deseaba era el crujido del fuego encendiéndose en la cabaña, el olor a hierbas calientes, la voz de Clara diciéndole: «El día está claro, podrías cortar algo de leña». Y Gabriel se quedaba ahí, mirando el techo, y preguntándose por qué todo eso que antes parecía importante ahora se sentía tan vacío. Sí, había recuperado sus tierras, pero había perdido la paz. Esa paz que había conocido en lo simple, en una taza compartida, en el silencio cómodo junto a la chimenea, en el abrigo puesto con cuidado sobre sus hombros. Miraba por la ventana, hacia el horizonte, allá lejos, donde las montañas seguían cubiertas de nieve, donde el frío no daba tregua, pero el corazón sí encontraba abrigo. Allí estaba su verdadero hogar, no por las paredes de tronco, no por el fuego, sino por ella. Clara, la mujer que lo había cuidado cuando no tenía nombre, que lo llamó Lázaro cuando nadie más lo reconocía, la que no necesitó saber de su pasado para ofrecerle todo, la que lo miraba con verdad, sin deberle nada. Con ella, había sentido algo que no encontraba en ninguno de los lujos que ahora lo rodeaban: amor sincero. Y por más que caminara entre cortinas de seda y techos altos, ese sentimiento no aparecía en ninguna parte. Solo había uno, solo una persona.
Y fue una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a colarse por los ventanales altos, que Gabriel se sentó en la cama. No llamó a nadie, no pidió el desayuno, no leyó el periódico ni revisó los papeles del escritorio. Simplemente decidió. No necesitaba más castillos, ni más títulos, ni más aplausos vacíos, porque lo único que realmente valía, lo había dejado en la montaña. Y no pensaba perderlo otra vez. El sol asomaba tímidamente entre las montañas, tiñendo de dorado las cumbres nevadas de Sierra Negra. La luz de la mañana era suave, como una caricia que despertaba lentamente a la tierra. En la hacienda Los Olivos, todo seguía funcionando como un reloj. Los trabajadores cruzaban los patios, los animales eran alimentados, y los papeles se apilaban sobre el gran escritorio del despacho principal. Pero Gabriel ya no estaba allí, sino que se encontraba sentado frente a la ventana. Había pasado la noche entera pensando, en silencio, sin dormir. La pluma descansaba junto a él y los documentos ya estaban firmados. Había delegado la administración de la hacienda. Ya no quería el control, ni el título, ni las paredes frías de esa mansión vacía. Había comprendido algo que muchos tardan una vida entera en entender, que el corazón no se llena con poder ni con riquezas, sino con presencia, con mirada, con amor compartido en lo simple. Sin decir una palabra, ensilló su caballo, vistió ropa cómoda, la misma con la que había llegado a la cabaña aquella vez, perdido entre la nieve. En sus manos, llevó solo una pequeña caja de madera, y partió. El camino hacia las alturas de Sierra Negra era largo pero familiar. Cada árbol, cada curva del sendero, le hablaban como un viejo amigo. La brisa olía a pino y a invierno. El viento le despeinaba el cabello, pero a él no le importaba. En su pecho había una certeza tranquila, una paz nueva. Y al llegar a la cabaña, el corazón le dio un vuelco. Allí estaba ella, Clara, con el rostro encendido por el frío, cortaba leña junto al tronco, sin saber que él se acercaba. Su cuerpo se movía con fuerza y precisión, pero había una melancolía en su gesto. Tal vez un vacío, tal vez una espera que no se había atrevido a nombrar. El sonido del caballo la hizo voltear. Al verlo, se quedó inmóvil. El hacha cayó al suelo, y sus ojos se abrieron como si no creyeran lo que veían. Gabriel desmontó despacio. Tenía los ojos brillantes, llenos de emoción. Se acercó a ella sin prisa, como si cada paso fuera una declaración. «La mansión es demasiado grande para un solo hombre», dijo con una sonrisa tranquila. «Prefiero ser Lázaro aquí contigo que Gabriel allá abajo». Clara no dijo nada al principio, pero sus ojos, llenos de sorpresa y alegría contenida, hablaban por ella. Entonces él se arrodilló, abrió la pequeña caja de madera y dentro, un anillo brilló bajo la luz del sol de invierno. «No vengo a devolverte un favor, vengo a pedirte una vida, la mía, contigo. ¿Quieres ser mi compañera, mi hogar?» El silencio se rompió con un suspiro. Clara, que había vivido tantos años en soledad, dio un paso al frente y tomó su mano. «Pensé que no volverías», dijo, con voz temblorosa. «Nunca me fui», respondió él. «Solo necesitaba recordar quién era realmente». Se abrazaron bajo el cielo limpio, entre el crujido de la nieve y el perfume de los pinos. Y allí, lejos del ruido del mundo, eligieron la vida que de verdad importaba. Una vida compartida, sencilla, pero llena de sentido. Y así, mientras el sol brillaba sobre las montañas y el invierno comenzaba a rendirse, Clara y Gabriel sellaron su historia. No como una leyenda de riquezas o títulos, sino como el reencuentro de dos almas que, sin buscarse, se encontraron en medio del silencio, la esperanza y el amor.